Muy buenas noches, bienvenidos a Con otra mirada. De entre todos los elementos que conforman el clima, el Sol es quizá el principal. Aunque la narrativa de los partidarios del cambio climático pretenda ignorarlo, hoy vamos a constatar la enorme influencia del astro rey en nuestras vidas. La pretensión del oficialismo en favor del cambio climático se estrella contra las tesis que postulan la escasa o nula influencia de las actividades humanas en la transformación climática. Porque, en fin, el relato climático descansa sobre un pretendido consenso científico tan pretendido como inexistente. En realidad, la oposición al cambio climático es bien nutrida y está muy bien representada por reputados científicos y por la existencia de una explicación alternativa y además convincente. En esa explicación que se pretende reducir al silencio, el Sol, del que hoy hablaremos, es parte fundamental. Entender por qué lo es, desmonta mucho de los preceptos de obligada creencia, que cada día, si no lo evitamos, será más obligatoria. Y esa obligación terminará haciéndoles añorar los tiempos en que la gasolina valía 2 euros el litro al tiempo. El clima es, por definición, inestable y cambiante. Se trata de un sistema compuesto por muchos elementos, casi todos ellos incontrolables para el ser humano. Entre todos esos elementos, el Sol, como fuente de energía, luz y calor, juega un papel esencial. De hecho, la forma en que la luz y el calor alcanzan la superficie de la Tierra es lo que marca las diferencias entre las temperaturas. Por eso, la latitud es un factor básico, al variar el ángulo en el que inciden los rayos solares sobre la superficie de la Tierra, conformando las estaciones debido a dos hechos esenciales: los movimientos de rotación y traslación del planeta. La variación en la órbita que describe la Tierra es determinante, como demostró el físico serbio Milutin Milankovic hace ahora un siglo. Así, la variación en la elipse de la órbita terrestre puede variar hasta en un 11% la cantidad de energía que recibimos del Sol. También influyen los cambios de rotación en el eje de la Tierra, la oblicuidad, que se modifica hasta en 3 grados de inclinación cada 40.000 años, y por último, la precesión axial, una fuerza que tiende al cambio de dirección en el eje de rotación de la Tierra con respecto a las estrellas fijas en un periodo de unos 25.000 años, causado por la atracción del Sol y la Luna sobre la Tierra, y que modifica la posición relativa de los solsticios y de los equinoccios. La radiación que recibimos es menor que la que el Sol emite, por cuanto la atmósfera filtra una buena parte de los rayos más dañinos, de modo que en función de que estemos ante un día nublado u otro despejado, dicha radiación puede ser hasta 4 veces mayor o menor. Un factor que cada vez tiene mayor protagonismo para explicar los cambios en el clima son los ciclos solares. Hoy ya no se duda de la relación existente entre las manchas solares y los periodos de largas sequías o las inundaciones, así como en el ascenso y descenso de las temperaturas. El fenómeno de las tormentas solares es innegablemente trascendente. Si una de estas de un modo súbito aumentase la intensidad de la actividad solar, podríamos sufrir el evento Carrington, así llamado por el astrónomo británico que lo detectó en 1859. El evento Carrington fue consecuencia de una extraordinaria tormenta solar que se dirigió hacia nuestro planeta, según se cree la mayor en 500 años y que se produce unas 2 veces cada milenio. Básicamente se trata de que la radiación electromagnética en la cromosfera del Sol emite partículas de alta energía que pueden alcanzar la Tierra, colapsando las redes globales que dependen de la electricidad, lo que en el mundo occidental equivale prácticamente a toda la actividad. Las tormentas solares pueden producir efectos de gran alcance, de los que habitualmente no somos conscientes. De hecho, en julio de 2012 tuvo lugar otra explosión solar de magnitud semejante, pero no se produjo en dirección a la Tierra. Sin embargo, sabemos que antes o después tal cosa sucederá. En 1859 su efecto no fue muy grave porque la importancia de la electricidad era mínima, pero nuestras sociedades dependen hoy por completo de ella. Si sucediese otro evento Carrington, el desastre sería de proporciones imprevisibles. Contamos hoy con nuestro astro rey Alex Lahaim. Hágase usted entre nosotros, don Alex. Bueno, astro. Astro. Y menos rey. Bueno, astro presidente de la República. Tome usted asiento. Bueno, la verdad es que con todo esto del cambio climático, algunos de los conceptos más elementales y esenciales que hemos estado aprendiendo a lo largo del tiempo parece como que se desvanecen, pero en realidad son muchos, según nos enseñaban. Ya no sé lo que se enseñará, pero son muchos los elementos que conforman el clima, y de entre ellos la acción humana es, podríamos decir, ridícula en comparación con los grandes elementos del clima, ¿no? Sí, resulta curioso que todo lo que sabían los grandes sabios, no climatólogos, porque le he comentado más de alguna vez que sí, dentro de, yo qué sé, 200 años,
miran hacia atrás y con la lupa de que lo que hacíamos nosotros preocupándonos por el clima, sobre todo de revertir el clima, ¿no? Pues se reirían enormemente, como nosotros nos reímos de otras épocas pasadas, ¿no? De cómo tardaron tanto en descubrir la rueda, por ejemplo, ¿no? Una cosa así, yo qué sé. Es que el error está en reírse seguramente de épocas pasadas, porque sí, no eran idiotas. Nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y para atrás no eran idiotas. Yo estoy más con aquello que dijo Isaac Newton, que si he visto más lejos que los demás ha sido porque me he alzado sobre hombros de gigantes. Estamos perdiendo esa humildad y nos estamos creyendo que los gigantes somos nosotros. Yo pongo la comparación, si me permiten, siempre de una hormiga, si se sube sobre un elefante, ve más lejos que el elefante. La ridiculez es que pretenda ser por ello más grande que el elefante. Claro, efectivamente. Lo que le decía, los sabios de épocas pasadas jamás se preocuparon por el tema de un cambio climático. Alguno había que estudiaba el por qué cambiaba el clima, pero realmente no existía una preocupación casi apocalíptica, ¿verdad? Porque esto se fuera a acabar, tanto al frío como al calor, no existía una preocupación. Hay que recordar que había sabios ya en los años... Bueno, se conocía, ya le he comentado alguna vez, se conocía desde 1898, Svante Arrhenius y David Keeling descubren los gases de efecto invernadero, luego Guy Stuart Calendar descubre el efecto invernadero y explica cómo es. Bueno, pues a todos estos sabios jamás les preocupó lo más mínimo el que esto fuera un problema, ni siquiera hacían mención a los gases de efecto invernadero. Yo recuerdo una convención internacional en los años 50 y de entre todas las ponencias, en todas las conferencias que hubo, ni una sola se dedicaba al efecto invernadero, que se le conocía como efecto Calendar, no como efecto invernadero. Una hacía referencia a las relaciones atmosféricas o no sé qué, a la radioactividad atmosférica, pero ni siquiera mencionaba el CO2 ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? ¿Que los de antes sabían menos que los de ahora? ¿O es que se ha descubierto algo desde los años 80, esta parte, que es cuando explota todo este boom apocalíptico, alarmista y catastrofista? ¿Se ha descubierto algo que los de antes no sabían? Esa es la pregunta clave, en mi opinión, don Alex. Claro. Esa es la pregunta clave. Es decir, ¿por qué se ha cambiado de paradigma? ¿Por qué se ha cambiado de punto de vista? ¿Ha habido algún descubrimiento de gran impacto que lo justifique? No, no ha habido ningún descubrimiento, no ha habido una evidencia empírica de nada. Si había algo, ¿por qué no lo dijeron antes de los años 80? Y lo dicen después de los años 80, que es cuando casualmente científicos y gente que quiere estudiar intuye, adivina, huele que hay una preocupación por el cambio del clima y empiezan a estudiar, a hacer modelos y a hacer predicciones de esto y se crea la figura del climatólogo, porque hasta ese momento no existía. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo decirlo? La gente se cree, la sociedad cree, a pies juntillas yo creo, que la ciencia avanza gracias a descubrimientos, ¿no? Y no se preocupa nadie de mirar el talonario. Claro. Y más aún, le digo yo, ¿quién lleva ese talonario y lo firma? Me ve por... Hombre, o sea, es decir... Cristalino, diría claro, el coronel Nathan. Es decir, hay unos intereses ideológicos, políticos y económicos que secuestran a una serie de científicos y que crean una escuela cada vez más grande de climatólogos, calentólogos, meteorólogos, etcétera, etcétera, y se crea unos científicos casi a sueldo, podríamos decir, unos mercenarios del talonario. Hemos hablado aquí de la señora Thatcher, hemos hablado de cómo empezó todo esto, pero realmente desde hace muchos años también dicen científicos de renombre, le he mencionado alguna vez y se lo vuelvo a decir, Richard Lindzen, profesor del MIT de Massachusetts, Nir J. Shabib, meteorólogo, astrofísico de la Universidad de Israel, Tim Ball de la Universidad de Winnipeg, que también hemos hablado. Sí, hemos hablado de él varias veces. O sea, y podemos seguir, ¿no? Gente muy seria, miles y miles de científicos que dicen exactamente lo mismo. Es decir, no se ha demostrado absolutamente más que en modelos teóricos que los llamados gases de efecto invernadero, que por cierto son 5, no 4,
sean responsables de un supuesto cambio climático originado por el ser humano. No está, eso es solo una teoría. Por más que lo quieran demostrar, podrían haberlo demostrado a principios del siglo XX, no lo hicieron. Y lo hacen ahora por algo. Y no ha habido nada, porque también le he dicho en alguna ocasión, si hubiera habido la más mínima evidencia científica, sin error a la duda razonable, como se dice en la justicia, etcétera, ya le habrían dado el premio Nobel a alguno de todos estos. No se lo han dado a nadie, porque no se ha descubierto nada desde finales del siglo pasado, en el que se conocen los gases de efecto invernadero, desde que, repito, Calendar descubre el efecto invernadero y desde que Hansen, el científico de la NASA, en aquella comparecencia histórica en el Senado de los Estados Unidos, habla también del tema del CO2 y de los gases de efecto invernadero, que va a ser el apocalipsis. No se produce nada, ningún descubrimiento. Si no, estaría en la ciencia. Pasa que es muy bonito decirlo en los medios, en la prensa, en la radio, en la televisión, decirle no, y en los anuncios, que ya hasta la publicidad de la tele ya te está bombardeando con el cambio climático. Sí, permanente. Para comprar una margarina, va a comprar un litro de leche, va a comprar lo que sea, o sea, todo tiene que ser sostenible. Los muebles de una multinacional de los muebles sueca, el otro o sea, pero aquí ¿qué pasa? O sea, volveremos a Suecia luego y ya le diré por qué, y a ustedes también. Bueno, vamos a ver, el Sol es determinante no solo en la vida del planeta, sino que es el factor determinante originalmente de su clima. Esto parece, vamos, de segundo de EGB, claro, ¿no? Claro. Que decíamos antes. Sí. Lo curioso de este asunto, bueno, primero es que en muchas ocasiones se soslaye, y en segundo lugar que hay algunos científicos que aseguran que en lugar de un calentamiento vamos hacia un enfriamiento. Y de hecho, eso nos decían, o con eso nos aterrorizaban allá por los años 70, cuando las predicciones de los organismos internacionales lo que nos decían es que estábamos en un periodo de interglaciaciones e íbamos indefectiblemente a una glaciación. No, o sea, todas estas eminencias que le he enumerado antes, algunas, ¿no? Linsen, Shabib, Boll, todos estos, sobre todo Richard Linsen ha dicho claramente, mire, lo que influye en el clima es, por un lado, el sol, y ahí el ser humano no tiene nada que rascar. Y por tanto tendría que ver con la actividad solar. Con la actividad solar. Que hablaremos a continuación. La radiación cósmica, las nubes y los océanos, es decir, el vapor de agua, y, por último, las elipses orbitales de la Tierra. Eso es lo que influye en que el clima sea uno u otro. Esto lo dicen por activa y por pasiva. Luego hay otros que dicen, como Shabib, el israelí, dice, bueno, y además no negamos, que nadie niega que haya un cambio, que no es cambio, es un ciclo climático. Nadie niega que haya un ciclo climático. O sea, acusar de negacionistas a los propios científicos de renombre que reniegan de esto que están diciendo ustedes, aunque tengan todos los medios de su parte, nadie niega que haya un cambio del clima. Lo que pasa es que ese cambio, ese ciclo, no está originado por el ser humano, porque el ser humano no tiene capacidad ni para evitar que un meteorito impacte contra el planeta, un meteorito grande, no tiene capacidad para evitar que haya una erupción volcánica, que haya un terremoto, no tiene capacidad para evitar eso. Puede contaminar todo lo que quiera el ser humano, hacer del planeta Tierra un estercolero, pero no tiene capacidad para eso y tampoco tiene capacidad para modificar el clima de la Tierra. Eso excede de sus competencias, está más allá de sus posibilidades. Pero y la ciudadanía se lo cree, ¿verdad? Y entonces, de todos estos factores, el principal es el Sol, evidentemente. Y, según dicen todos los estudios, y lo hemos comentado aquí alguna vez usted y yo ya, estos estudios, en realidad todos los estudios que apuntan en una determinada dirección siempre son silenciados, chantajeados, boicoteados o censurados o bloqueados, llámelo usted como quiera, don Fernando, pero es así. Uno de los últimos que salió fue el de la doctora Valentina Zarkova, esta científica ucraniana, de la que ya hemos hablado en alguna... de la Universidad de Northumbria, ¿no? Ella, efectivamente, dice que vamos a entrar al final del 2021, principios del 2022, en una pequeña edad de hielo que va a ir increciendo a lo largo de 30 años y que va a producir una pequeña edad de hielo y que esto va a congelar incluso hasta el río Támesis.
¿Por qué lo dice? Pues lo dice, mire, lo tengo aquí apuntado aquí, porque el Sol va a volver a sus temperaturas más bajas y eso va a hacer que se enfríe la Tierra. ¿Por qué va a volver el Sol a sus...? Pues porque ha estado estudiando la actividad magnética del Sol, ha estado conectando variables e interrelacionando la actividad futura que vaya a tener el astro rey con el mínimo de Maunder, que es como se conoce a los periodos en los que el Sol tiene pocas o ninguna mancha solar sobre su superficie. Siempre que ha ocurrido un mínimo de Maunder, siempre Europa y América han pasado por sus épocas más frías y glaciales. La última, como sabe usted muy bien, en el siglo XVII, que es cuando atizó bien y duró unos 60 años o quizá más, ¿no? Sí, según se tome, pero fue largo, efectivamente, y una de las características precisamente era que se congelaba el Támesis, y tenemos testimonio histórico. Hay testimonio histórico de esto, que fue cuando el mínimo de Maunder se estudió en esa época, y esto lo publicó en Astrophysics and Geologic en el año 2017, le decía hace poco en otro programa que cuando se publicó esto y luego posteriormente, 2 años después, en Science Report, hubo una campaña contra la doctora. De los 4 firmantes, 1 se retrajo, los otros 3 se mantuvieron, pero obligaron a Science Report a retractarse del artículo, diciendo que no estaba aprobado. Esto me recuerda a muchas cosas que estamos viviendo últimamente, ¿no? Esa presión por asentar la verdad absoluta, la verdad moral. No es la única, ni es el único científico que dice esto, ¿eh? O sea, recuerde usted, don Fernando, que ya en los años 70, hace 50 años, la preocupación era que venía el frío. Sí, sí, absolutamente. Y a tenor de cómo estamos a finales de marzo, comienzos de abril de este año, casi estamos por creerlo, ¿verdad? Que más viene el frío que el calor. O sea... Y Calendar, que descubrió el efecto invernadero, decía que esto iba a ser beneficioso para el planeta. Calendar sabía perfectamente que en las épocas que hace más calor, la vida florece en mayor intensidad, y en las épocas geológicas que nuestro planeta ha tenido más calor y más CO2, ha habido muchísima más vida sobre la superficie terrestre. O sea, el frío no es... Dentro del discurso oficialista, vamos a llamarle así, porque ya desgraciadamente lo es, el discurso que sostienen todos los medios, autoridades, agencias de publicidad, grandes corporaciones, en fin, los sospechosos habituales, dentro de ese discurso, digo, ¿en qué hace mal el aumento de la temperatura al planeta? Yo lo pregunto ahora desde la inocencia. ¿En qué hace mal ese aumento de la temperatura si en realidad recuperaría tierras para la labor, para el cultivo, para tierras que hoy no se pueden utilizar por la altitud a la que están o por la latitud excesivamente norte o excesivamente austral? En realidad, ¿cuál sería el daño? ¿Que produciría sequías? Bueno, lo cual está por ver, que el incremento de la temperatura produzca sequías. Está por ver, todos son modelos, son predicciones de los oráculos del IPCC, pero no hay nada demostrado. Sí, que pudiera subir 1, 2 o 3 grados. Sí, no estamos hablando de 20 grados, claro, estamos hablando de 2, 3 grados. Sí, 1, 2, 3 grados, que como decía Joseph Maros, que el doctor del Instituto de Meteorología, del Max Planck, decía, hombre, puede subir 2, 3 grados, puede hacer que la corriente del Golfo varíe, se detenga o que se derrita un poco la Antártida Occidental, pero si eso ocurre, tardará 3000 años. Le recuerdo a usted que esto estaba publicado. Sí, sí. O sea, lo dice el firmante del anterior informe del IPCC. Sí, sí. Lo hemos contado en varias ocasiones. En varias ocasiones. El doctor Joseph Maros, que es firmante principal, no es un negacionista, no, de la firmante principal. Es decir, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, porque ya hemos dicho, el hielo ártico es hielo flotante. Claro. Punto. No van a subir los océanos porque se derrita el hielo ártico, y está por ver que se derrita, ¿no? Bueno, esto que hablan de que el agua se vuelve más oscura y tal. Y el hielo antártico, que es donde está el grueso del hielo mundial y es el que controla el clima, y efectivamente ese hielo está sobre tierra, un continente, no es hielo flotante, no es agua marina congelada, resulta que se derrite estacionalmente por la vertiente occidental, pero se congela por la vertiente oriental, y resulta que el porcentaje de congelamiento es muy superior al que se derrite por el otro lado. Esto está comprobado por los científicos, pero ningún medio lo dice. Siempre te hablan de que se derrite una parte, y el cambio climático. Expliquemos cuál es la diferencia con respecto a la subida del nivel de las aguas entre el hecho de que se derrita hielo ártico o hielo antártico.
Es muy sencillo, el hielo ártico, el polo norte, es agua marina congelada. Y si se descongela no aumenta el nivel de las aguas. Todo lo contrario, disminuye, porque el agua en estado sólido ocupa más volumen que en estado líquido. Esto lo hemos visto en la práctica, usted, yo y tanta gente. Pones agua con cubitos hasta el borde, ¿no? Y cuando se deshacen todos los cubitos de hielo, el nivel del agua baja un poco. No sube, no se desborda el vaso, baja un poco. Que no sube, doy fe, porque he hecho el experimento varias veces, ante las invectivas permanentes de los partidarios del cambio climático contra la menor duda, crítica, en fin, y efectivamente, perfectamente medido y desde luego no sube el agua. No sé si baja, pero le digo que no sube seguro porque allí no se derramó nada. Distinto sería que una gran cantidad de hielo antártico se descongelase, claro. Cosa que no está sucediendo, al menos no sin ser compensada por el otro lado, como explicaba usted hace un momento. No, hemos tenido este año récord negativo, no sé si eran -8 grados. O sea, una cosa brutal en la Antártida. De esto Garzón no se ha enterado, ¿no? No se ha enterado. Le voy a dar el dato exacto si lo encuentro así rápidamente. Creo que eran 8 grados o -8, -5, una cosa brutal. 90% que tenemos -8 grados de media y hay zonas de la Antártida este año pasado de -30 negativos. Esto no sale en los telediarios. Es decir, que mientras en el Ártico tenían un positivo, en la Antártida, en el continente helado, hay zonas de la Antártida Oriental de -30 grados, con un espesor de hielo de más de 5 kilómetros. Madre mía. O sea, crece más el hielo por la parte donde se congela que el que se pueda descongelar por la otra vertiente. En realidad siempre está ganando hielo. Claro. Sobre todo esto es un... Los pingüinos están encantados. Bueno, claro, serán ellos. Pero... sí. Yo no, vamos, claro. Entonces te encuentras a gente que está estudiando allí, que tiene miedo, científicos, ¿no? Que tienen miedo de perder su trabajo, de que les digan esto no se puede decir en la tele, y te dicen lo contrario. Pero hace 2 años, unos científicos de Isla Livingstone, que están allí españoles, corroborando esto. No, aquí está creciendo el hielo. No está bajando, está creciendo. Pero siempre sale en un noticiero de televisión un científico que te dice, no, aquí está bajando y te lo firmo y no sé qué. Y claro, mire usted el talonario. ¿Y quién firma esos talones, señor espectador? Ese es el tema. Follow the money, que se dice. Follow the money, follow the money. Y, por cierto, siempre me llama la atención lo de Isla Livingstone. Pobre Livingstone que murió en África, en el corazón de África, y se lo llevan a la Antártida. Sí. Le hacen emigrar al hombre. Es verdad. Madre mía. Sí, qué cosa, ¿verdad? Qué cosas, pobre Livingstone. Un hombre valeroso, por otro lado, donde los haya. Hay que hablar un día de estos... Me encantaría, porque aquí venimos siempre a dar sopapos con la mano abierta a todos los vacunólogos, calentólogos. Sí. De vacunas últimamente hablo poco porque ya hay gente que sabe más que yo, que viene con usted, más instruida los miércoles, pero venimos a dar sopapos a todos los del marxismo cultural, de la Agenda 2030, del Foro Económico Global y de Davos, ¿no? Todos estos son de la misma cuerda todos, bien sean veganos, animalistas, curioso, vacunólogos, calentólogos, son todos de la misma cuerda. Es muy curioso. Y todos reciben talones firmados por los mismos. Exacto. Por los mismos y por el mismo de que ahora retomaremos algunos episodios vitales. Pero vamos al movimiento de la Tierra que mencionó usted, de traslación y rotación y sus variaciones, a los ciclos de Milankovitch, que son ciclos esenciales para comprender toda esta historia. Sí, bueno, antes que Milankovitch, faltaba algo. Milutin Milankovitch, que era un matemático serbio. Sí. Antes que él hubo ya otros científicos que se preocuparon por investigar a qué se debían los cambios del clima, ¿no? Joseph Hadamard o James Kroll. Ellos ya intentaron, sin llegar a mucho, pero intentaron justificar por qué cambiaba el clima, ¿no? Y que el hombre no podía hacer nada al respecto. No fue hasta la llegada de Milutin Milankovitch cuando esto se esclarece, y no solo se esclarece, y esto es muy importante decirlo, que me oigan todos los calentólogos del IPCC y todos sus palmeros, esto está demostrado, esto no es teoría, esto está demostradísimo ya. Así como dicen ustedes que lo de los gases de efecto invernadero y todo el funcionamiento del efecto invernadero, que consiste simplemente en que esos gases teóricamente impiden que el calor
salga por la atmósfera hacia el espacio y por lo tanto se queden retenidos, ¿verdad? Pues esto está demostrado también desde que nació este matemático serbio que decía que el clima estaba indisolublemente unido a las variaciones orbitales de nuestro planeta. A los 3 movimientos, ¿no? A lo de la Sí. excentricidad de la órbita. Él decía que el Sol por sí solo, siendo una cosa muy importante, no podía por sí solo cíclicamente cambiar el clima. Modular el Sol solo, sino que había otras tenía cosas. otros factores, la Tierra, externos, y que eran factores orbitales. Entonces, Milankovitch habla de periodos glaciales y periodos interglaciales. En los periodos glaciales, la órbita que describe el planeta alrededor del Sol es muy estirada, muy ovalada. Tiene gran excentricidad, que se llama, ¿no? Por lo tanto, cuando está en la parte estrecha está más cerca del Sol y cuando está estirada está en la parte más alejada del Sol. Esto, unido a una inclinación baja, hace que las estaciones sean poco contrastadas. Claro. Sin embargo, en los periodos interglaciales, la órbita ya no es tan estirada, tiene poca excentricidad, es casi igual de ancha que de larga. Con lo cual, eso unido a una inclinación que es precisamente la oblicuidad. Sí, el eje. Eso es. Sobre el que gira la Tierra, puede estar así, 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 así. Sí, está bueno, claro. pues cuando la órbita es muy ancha y tiene la inclinación muy acentuada, Las estaciones están más marcadas. las estaciones son todo lo contrario. Unas son muy contrastadas y las otras apenas tienen contraste. Eso decía Milankovitch, eso está demostrado ya, y él hablaba de 3 parámetros base, como muy bien decía usted, don Fernando, y la pieza que hemos visto anteriormente, hablaba de excentricidad, hablaba de oblicuidad y de precesión axial. La excentricidad, como ya hemos dicho, puede variar entre un 1 y un 11%, es decir, que la elipse sea más o menos... No está mal. Bien. La oblicuidad, es decir, el grado del eje de inclinación, puede variar entre un 21,6 y un 24,5 cada 40.000 años. Y luego a todo eso se le suma la precesión axial, que quiere decir que el eje sobre el que gira la Tierra va girando por diversos factores en sentido contrario al eje de la órbita. Por ejemplo, si la Tierra gira en sentido horario, el eje que puede estar más o menos inclinado puede girar así, 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 como una peonza. Y eso dura 23.000 y pico años, casi 24.000 años. Eso está matemáticamente demostrado. Y eso hace que las variaciones climáticas se detecten, estas variaciones, incluso en zonas como los trópicos. O sea, se notan, se ven, son palpables. Y además también nos podemos fijar que los hielos árticos, antárticos y groenlandeses nos enseñan un libro abierto de todas las eras geológicas de la Tierra, porque coinciden con estas teorías que ya no son teorías, son demostraciones porque se han comprobado, ¿no? Milankovitch identifica el rol primario de funcionamiento que hace crecer los hielos, que es el motor principal de congelación de la Tierra. O sea, él identifica esto. Pero es que lo más bueno viene cuando, a través del estudio de los bloques de hielo fósil en la zona siberiana, ya de Vostok, que se taladra el hielo a mucha profundidad, el hielo ártico se taladra para sacar unos cilindros y de ahí se estudia el gas contenido en esos cilindros, metano, CO2, etcétera, y resulta que, claro, la edad de esos ciclos sale exacta en 23.000 años, justo lo que dice Milankovitch para los ciclos de precesión axial. O sea, coinciden como un calco. Tremendo. Tremendo. No son meras teorías, está demostrado. No es una teoría en el sentido de hipótesis, No, sino que es una teoría asentada. O sea, está demostrado. Ahí sí hay evidencia empírica. Ahí sí se descubrió algo. Se descubrió que efectivamente el Sol y la órbita de la Tierra alrededor del Sol eran causantes de unos ciclos climáticos. El CO2, ni el metano, y la gente se lo cree. Además de todo eso, tenemos la atmósfera como un factor también fundamental en la radiación solar y en la conformación del clima de la Tierra.
No, claro, porque nosotros tenemos uno de los elementos que hacen que los ciclos varíen, pues ya hemos dicho el Sol, otros son las órbitas de la Tierra, las elipses que dibuja alrededor del Sol, la radiación cósmica, que no la podemos evitar, y luego por último tenemos el mar. El mar y la atmósfera, que están íntimamente unidos. Y entonces tenemos 5 gases de efecto invernadero, repito, CO2, dióxido nitroso, fluorocarbonos, metano y vapor de agua. Entre los primeros 4 generan un 1% de todos los gases en la atmósfera. El resto es vapor de agua, que está en la atmósfera. Entonces, ese vapor de agua forma nubes. Y esas nubes pues, generan lluvia. Y, señor. O sea, esto está más que demostrado también desde... Es más segundo DGB también. Más viejo que andar a pie. Es de segundo DGB, que nos lo claro. ponían con un dibujito y caía la lluvia de las... Exactamente. Bueno, pues resulta que el vapor de agua, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pero bueno, es bueno siempre recordarlo, los estudios también, tanto de hielo fósil como de otros tipos de proxies, porque hay que decir, claro, evidentemente, que hay registros desde el siglo XVIII hacia adelante, pero hacia atrás pues no hay nada de esto. Entonces la geología, la ciencia geológica tiene que entrar a estudiar, pero estudiando todos los parámetros científicos y los proxies que tenemos, pues la ciencia nos dice que se calienta el agua, se evapora y 800 años después hay un incremento del CO2, es decir, cuando la curva de calor está arriba, en la gráfica, el CO2 está abajo. Y cuando baja la curva de calor, sube la curva de CO2. O sea que el CO2 no produce el calentamiento que hace que se evapore el agua del océano, sino que es al revés. ¿Por qué ocurre esto? Pues dicen los científicos que porque los océanos son tremendamente grandes y profundos y tardan mucho en calentarse. O sea que si hoy tuviéramos un incremento de CO2 se debería a un movimiento producido hace 800 años, allá por el siglo XIII. Exactamente, que no había carbón, petróleo, gas, no había combustibles fósiles, no había revolución industrial. No, ni siquiera había nacido Jordi Hurtado, no le digo más. Pues con toda esta evidencia científica, don Fernando, me va a permitir, porque es que a usted también yo creo que le gusta, ¿no? El perejil de todas las salsas. Hombre, le iba a preguntar ahora mismo, ya que hablábamos de Suecia antes y que estamos con el sol, pues le tengo que plantear una cosa porque en su momento además hablamos de ello, dimos la noticia y mucha gente la conoce, pero no sabe qué pasó finalmente. Y yo creo que es lo más importante de todo, aunque tenemos que plantear el asunto. El asunto brevemente es que el señor Bill Gates tuvo la brillantísima idea de que para prevenir el cambio climático, puesto que este cambio por lo que está producido es por un calentamiento, pues se le ocurrió, como digo, la brillantísima idea de oscurecer el sol. Sí. Y para oscurecer el sol se largó a un sitio en el norte de Suecia, entre el norte de Suecia y de Finlandia, y iba a lanzar una especie de cenizas o una cosa muy extraña, sabe Dios qué, a la atmósfera con esa finalidad de oscurecer el sol en junio del año pasado. Va para 10 meses. Bueno, todos sabemos, o mucha gente que le preocupan o le interesan estas cosas, sabe que ese era el proyecto. Finalmente no saben qué pasó con eso y mucha gente lo pregunta y dice, bueno, ¿qué fue con el proyecto de este sujeto del señor Gates con complejo de Dios venido a menos? De cambiar todo, o sea, de cambiarnos la vida, hasta de cambiar el clima e influir en el sol. Cuéntenos, don Alex. Bueno, el proyecto que está, claro, Bill Gates lo financia, lo patrocina, lo promociona, pone el dinerito ahí. El proyecto se llama, usted va a asombrarse del nombre, Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica, SCOPEX. Ahí es nada. Ahí es nada, ¿eh? SCOPEX. SCOPEX. Bueno, pues... Una valleta o estropajo. Le recuerdo a nuestros televidentes... Ah, no, papel del váter, perdón. papel del váter. Es que tengo un lío de droguería de esto. Droguería, he dicho droguería, ¿eh? Que no sé si se puede decir, ¿eh? Porque ya épocas oscuras ya hemos visto que no. Sí, no, perdón, oscuras no se puede decir, es verdad. Bueno, pues ya me entiende usted, artículos de limpieza. Sí. Bueno, el señor Gates, le recuerda a los espectadores, no tiene ningún título en ciencia.
no tiene formación académica científica de nada, solo que tiene un talonario muy bien abultado, pero nada más. Eso sí, el que más abultado tiene, digo, el talonario. El talonario, sí. Bueno, lo de antes no se lo decíamos en broma, sigan ustedes al que paga. Y eso les dará muchas pistas. Bueno, pues se le ocurre al señor Gates que vamos a morir de calor, aunque él no se lo crea, pero quiere hacer a los demás creer que sí, de calor, de pandemias, de un montón de cosas. Vamos a morir, eso seguro. Eso tienes razón. Vamos a morir, y entonces hay que evitar que los rayos del sol lleguen a la Tierra, y entonces vamos a enfriar la Tierra. ¿Cómo lo conseguimos? Pues se reúne con muchos científicos de la Universidad de Harvard, y estos, que están muy contentos con el talonario del señor Gates porque tienen trabajo para mucho tiempo, siempre es lo mismo desde que nació el IPCC, pues entonces dicen, hombre, pues señor Gates, vamos a ver si podemos rociar un aerosol de carbonato de calcio por toda la estratosfera, y así evitamos que los rayos del sol penetren y reboten. ¿No? Y al rebotar va a haber menos intensidad lumínica, por lo tanto vamos a enfriar el planeta. O sea, la base teórica es, en fin, como el mecanismo de un chupete, ¿no? Sí, sí. Bueno, el señor Gates financia, pum, habla con los suecos, no sabemos por qué, se van a Suecia, o sea, ¿dónde vive Gates? No sabemos, en Estados Unidos, pero allí no, encima de su casa no se hace. Y entonces se van a Suecia y eligen la parte más norteña del país escandinavo, y allí, en Kiruna, dicen, bueno, aquí lo vamos a hacer. Vamos a soltar en un globo aerostático que va a subir 20 kilómetros, vamos a soltar no sé cuántas toneladas de este aerosol y vamos a comprobar si funciona. No sé si esta analogía le suena a usted. Vamos a comprobar si funciona, como las banderillas. Vamos a ver si funcionan, fase 3, pero con la población civil, ¿no? Pues lo mismo, vamos a verlo. Bueno, todos encantados, este es Copec, y además dice Gates, y además nos me aseguran mis científicos, no los científicos, los míos, los que pago yo, dicen que además vamos a poder reducir el agujero de ozono, porque este carbonato de calcio va digamos, a atacar a los fluorocarbonos, que son los que producen el agujero de ozono. Cíclico, por cierto, tengo que recordar. Bueno, total que la comunidad científica se divide. Hay unos que dicen que puede que esto no sea inocuo, que cómo se va a degradar después el carbonato de calcio. Bueno, el caso es que esto lo hacen a principios del del año 21, el año pasado, y lo programan para el mes de junio, para soltarlo ahí, en Kiruna. Bueno, ¿y qué ocurre? Pues que el señor Gates y los científicos de Harvard no cuentan con que allí vive gente. Sí. En concreto, comunidades indígenas que mucha gente conocerá por los documentales de la 2, que son los samis, sí, los pastores de renos transhumantes de aquellas latitudes. Y cuando los samis se han enterado de que el señor Gates quería echarles el veneno encima de sus casas, han puesto el grito en el cielo, han hablado con las sociedades locales de conservación, y estos a su vez, bueno, digamos el comité espacial de la estación de Esrange, la Corporación Espacial Sueca, SSC en inglés, que opera la estación Esrange, que es la estación espacial desde la que se iba a soltar el globo, porque todo esto es un proyecto espacial que está allí, al norte de Suecia, en Kiruna. Bueno, total, que hablan con la estación, les dicen que ni hablar, que ellos viven allí y que esto no se puede hacer, y la estación espacial, a través del Esrange, le deniega a Gates el permiso para hacer el experimento en julio. Este monta en cólera, dice que cómo es posible que se vaya en contra de la ciencia, y entonces le dicen, señor mío, es que tiene muchos científicos en contra. Es que no todos están de su lado, es que hay muchos negacionistas que no quieren que se haga eso, porque esto podría cambiar las relaciones de por vida del Sol con el planeta Tierra.
Entonces, que esto es cosa seria, que los experimentos con gaseosas. Y entonces sale en concreto la señora, se lo voy a leer, la señora Johanna Sandal, que es la presidenta de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, que dice que, bueno, que es un alivio, porque con el pretexto de salvar el planeta, el señor Gates al final iba a cargárselo del todo. Y entonces dice que esto es una tecnología la que propone Bill Gates de unas consecuencias muy extremas y además, sigo con las comillas, podría alterar los ciclos hidrológicos, interrumpir el patrón de los monzones y aumentar las sequías, que no es tema baladí. El señor Gates, desde entonces, desde junio del año pasado, sigue intentando abrir poquito a poco la ventana de Overton, entonces está ahora intentando convencer a todos los científicos que estaban en su contra de las bondades de que se haga esto con el carbonato de calcio, que va a ser muy bueno para la humanidad. Pero otra vez, perdone, en Suecia. Es decir, en Suecia, ¿por qué no lo hacen en Estados Unidos? Es que los samis le han dicho exactamente California, eso. Se me ocurre así a bote pronto. Los samis le han dicho exactamente, no se lo quería decir con estas palabras, pero le han dicho a la corporación para que se lo diga al señor Bill Gates. ¿Cómo se le ocurre venir a la otra punta del mundo a soltarnos su veneno, que se lo tire él encima de su cabeza en su casa? Claro. Es lo que le han dicho los samis. ¿O qué pasa? Que porque nosotros somos nómadas pobres, pobres a lo mejor en posesiones, pero no pobres de espíritu, que somos muy felices aquí en la Laponia con nuestros renos, Ahí está. No necesitamos de nada, va a tener que venir un señor aquí, un mesías, a tirarnos ese polvo blanco que a saber lo que nos va a hacer. Eso es lo que le han dicho directamente los samis Entonces anda con este tema. Anda con este tema el señor Gates, intentando convencer a los suecos. No sabemos por qué Suecia. Esto era un experimento y si funcionaba, pues hacerlo a mayor escala, claro. Imagino, pero esto me lo invento, se lo anticipo por si luego sale alguien diciendo ¿cómo dice estas cosas? Pues las digo porque se me ocurre. Imagino que si esto era en junio y estamos hablando de una localidad como Kiruna, imagino que debe ser porque por las horas de sol son finales de junio, ¿no? El sol es permanente, puesto que está por encima del círculo polar. Pues debe de ser por eso. Digo yo que tendrá algo que ver con eso. Sí, debe de ser por eso. Pero vamos, no lo sé. Pero vamos, los samis tienen toda la razón del mundo. Claro. Que se meta su veneno en su casa, que ellos no tienen por qué tolerárselo, vamos. Es verdaderamente sorprendente. Bueno, el señor Gates se ha creído que el mundo es el jardín de su casa, ¿no? En todos los sentidos. Sí, bueno, él tiene las mayores tierras agrícolas de Estados Unidos, tiene las farmacéuticas, tiene los canales de televisión, tiene todo, sí, así. Bueno, y hablando de cosas terroríficas, hay una especie de, ¿cómo diría yo?, de terror de fondo, por llamarlo así, según muchos físicos, según muchos científicos, acerca de un asunto que es el llamado evento Carrington, al cual hemos aludido en la pieza, que de producirse, y repito que estos físicos o muchos físicos dicen que no ha de plantearse como una hipótesis, es decir, si se va a producir o no, sino cuándo se va a producir, en fin, de producirse nos llevaría a una situación en nuestras sociedades civilizatoria, puesto que es una sociedad que depende de la electricidad en grado extremo, nos llevaría a una parálisis y, en fin, de consecuencias imprevisibles o incluso hasta cierto punto previsibles y, desde luego, nada positivas. Lo mismo que en el tema del cambio climático, en vez de gastarse dinero y capitales y esfuerzos en intentar revertir una situación que al ser humano no la alcanza, ¿verdad? En vez de eso debería la sociedad de prepararse para una adaptación a los nuevos tiempos que vayan a venir, en vez de intentar revertir esos nuevos tiempos que no puede, pues con esto uno se encuentra con lo que usted está diciendo, don Fernando, de los eventos Carrington, que son tormentas solares gigantescas. Uno se encuentra con que se ocultan los medios y además nadie se prepara para un evento de este tipo, y hoy por hoy es cuando deberíamos de prepararnos. El evento Carrington, que debe su nombre al científico inglés Richard Carrington, que lo bautizó así, fue una tormenta solar espectacular del año 1859, es una llamarada brutal del astro rey, que lo que hizo fue insolar todo el planeta Tierra. Se vieron auroras boreales arriba, abajo, hasta en los trópicos, o sea, fue tremendo, y hubo un pulso electromagnético
que prácticamente paralizó lo que en aquellos tiempos ya existía la telegrafía, estaba en pañales, pero ya existía, paralizó totalmente la telegrafía y también la red eléctrica, que estaba en pañales todavía, ¿verdad? Pero la paralizó. No pasó nada porque estaba en pañales. Claro. Se pensaba, por los estudios de los hielos fósiles, que los hielos dan para mucho, que los eventos solares de este tipo se producían, como muy bien ha dicho la pieza, cada 500 años, 2 veces por milenio, ¿no? Bueno, hete aquí que resulta que la ciencia descubre otra tormenta solar del mismo tipo en el año 1921. Esta fue la llamada la gran tormenta del ferrocarril de Nueva York. Esta tormenta solar, que fue todavía mayor que la de 1859, apagó las luces de Broadway y de todo Central Station en Nueva York, la estación central de esa ciudad. Y habían pasado Grand Central. 62 años, ¿no? 60 y pico años pasaron del 59 al 21. Sí, 62, o sea, quiero decir que no 62, 500. No 500. Bueno, esto se ha sabido... Y ha habido más luego. Sí, y antes. El problema es que ya no hablamos de 500 años, por eso le estoy enumerando para no equivocarme claro. en las fechas. Las auroras de esta segunda del 1921 llegaron a sitios tan distantes como Samoa y París. O sea, realmente fue una cosa espectacular, o sea, muy alejadas del Ecuador, y llegaron las auroras. El doctor Jeffrey Love, en el último estudio que hizo, este hombre trabaja en el Hughes Geological Survey, dictamina que este último evento de estallido solar hace que ya no sean 500 años, ni 100 ni 200, ya estamos hablando de que la distancia desde el 21 al 59 son 62 años. Ojo. Y resulta que el estudio del doctor Michael Apgood, del laboratorio Rutherford Appleton del Reino Unido, identifica en esa del 1921 3 incendios el mismo día gigantescos. Uno, que lo provocaron las fortísimas corrientes de inducción de los cables del telégrafo en la estación de tren de Brewster, en Nueva York. Esa ardió hasta los cimientos. La segunda, una central telefónica en Karlstad, en Suecia, ardió también, completamente destruida, y otro en Ontario. 3 incendios a la vez, a la misma hora, el mismo día, en sitios tan dispares del planeta. Y hete aquí que se descubre, gracias a los registros históricos escritos de la tradición japonesa, un evento Carrington en el año 1770 en Kioto. Y está perfectamente escrito en japonés, todo lo que pasó también. Entonces, el periodo de retorno entre un evento y otro, que se creía entre 100, 200 o 500 años, ahora estamos hablando de un periodo de retorno entre 62 y 100 años. Si la tormenta de 1921 fue en 1921 y estamos en el 2022 y hablamos de un periodo de retorno de entre 60 y 100 años... Ya va tocando. Yo creo que alguien debería de preocuparse de tomar medidas y decirle a la gente, puede pasar esto, prepárense, aíslen sus... no sé, prepárense, porque hoy no es cuando la telegrafía estaba en pañales y la red eléctrica también. Ya hemos dicho en alguna ocasión, tenemos que ir yéndonos, esto lo decimos en una ocasión, no, lo decimos también en todos los programas, pero digo que tenemos que ir yéndonos, que ya hemos dicho en alguna ocasión que estamos ante una civilización que es la más poderosa de todas, pero también la más vulnerable, porque al final dependemos de un enchufe, claro, dependemos de la electricidad, todo depende de la electricidad. Todo. Con lo cual, si eso nos falla y el evento Carrington fuera capaz de paralizar todas las redes eléctricas, no sabemos por cuánto tiempo, pero he leído en algún caso que podría tratarse hasta de 6 años, durante 6 años, bueno, nos abocaría a un regreso incluso más atrás del Neolítico. Lo primero en caer serían, por supuesto, las redes eléctricas. Claro. Pero luego llegarían los apagones en los sistemas de radio. Todo. Luego llegaría el colapso de la red GPS, Internet caería y el resto de redes de comunicación. Hay que tener en cuenta que hoy tenemos sociedades satelitales, tenemos vuelos comerciales masivos, centrales nucleares, tenemos redes eléctricas continentales. En fin, o sea, todo lo que no había en 1921, en 1859, lo hay hoy. Es decir, volveríamos prácticamente no a la Edad Media, don Fernando. Si esto ocurre y nadie toma medidas, volvemos al Paleolítico.
Bueno, a lo mejor es lo que algunos quieren, pero llevamos camino. Don Alex, ha ganado usted el retorno de su pipa, se lo tengo que decir, con enorme cariño y alegría. Muchas gracias. Hemos hablado del sol como un agente principal de la conformación del clima y ante el cual parece que los esfuerzos de algunos por hacernos entrar en vereda acerca de la idea de que el ser humano es el que conforma el clima o puede incidir sobre él de una manera tan catastrófica como nos pintan, pues parecen esfuerzos, o deberían ser esfuerzos encaminados a ser desechados. Sin embargo, bueno, hemos visto cómo el clima es en fin, un sistema enormemente complejo en el cual todo parece muy ajustado y por tanto sería una especie de diseño inteligente. A mí el que alguien pretenda hacer pasar esto como producto del azar y de la casualidad, pues también me merece una cierta sonrisa condescendiente, porque son sistemas de tal complejidad que temo que el azar no sea una explicación suficiente. Pero, como decía cierto programa de hace unos años, ya bastantes, hasta aquí podemos leer y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, don Alex. Seguiremos con este asunto, seguiremos atizándoles a los oficialistas y sobre todo porque nos pretenden imponer una versión sin debate, sin discusión de ningún tipo y teniendo que hacer una profesión de fe y una adhesión incondicional a las teorías de gente que manda un globo a 20.000 metros de altitud para oscurecer el sol. Va a ser que no, Billy. Muchísimas gracias, don Alex. A usted, don Fernando. Y a todos ustedes también que están ahí, sí están ahí, noche tras noche soportándonos. Que tengan una feliz noche y pronto nos vemos.